Bueno, nos han enseñado desde siempre que el poder es ruido, ¿sabes? O sea, que quien domina de verdad una sala es quien más levanta la voz. Sí, totalmente. El que tiene la retórica más rápida. Exacto. Y sobre todo quien no deja respirar al rival ni un solo segundo. Tenemos esta creencia casi dogmática de que para persuadir a alguien hay que aplastarlo con palabras. Pero resulta que la herramienta de persuasión más devastadora descubierta por el FBI exige exactamente lo contrario, no decir absolutamente nada. Y esa es la tremenda ironía que hace que este análisis de hoy sea tan fascinante. Estamos ante una inmersión profunda donde el silencio es el protagonista absoluto. Ujú. Pero cuidado porque no hablamos de quedarse callado por timidez o por no saber qué decir en un momento dado. Hablamos del silencio táctico, un concepto desarrollado y perfeccionado por Chris Voss durante su etapa como exnegociador jefe internacional del FBI en situaciones con rehenes. Vamos a desgranar esto paso a paso, porque el objetivo de nuestra sesión de hoy es entender cómo apenas 4 o 5 segundos de mutismo absoluto, ejecutados en el momento preciso, pueden ganar muchísimo más terreno que 10 minutos de argumentos lógicos impecables. Claro, es que la diferencia es abismal. Es que si lo pensamos bien, la negociación tradicional, la que vemos en las películas o en las salas de juntas, se parece mucho a un duelo de esgrima. Es una comparación muy gráfica, sí. Es como si ambos tiradores decidieran atacar exactamente al mismo tiempo. Se lanzan estocadas verbales sin parar, chocan las espadas, y la realidad es que en la inmensa mayoría de los negociadores pierden toda su ventaja porque sencillamente hablan demasiado. Les aterra el vacío conversacional. Y voy a callarme un momento para demostrarlo. 1, 2, 3, 4. Fíjate en la tensión que acabamos de generar con este simple silencio. Ostras, a mí esa pausa me ha dejado esperando el golpe, te lo confieso. El cerebro se queda totalmente en suspenso. Esa es la clave. Esa urgencia frenética por llenar el hueco, por seguir atacando, es un instinto humano tremendamente básico. Domesticar esa necesidad biológica de hablar es lo que separa a un novato sudoroso de un profesional capaz de gestionar el secuestro de un avión. Vale, bajemos a las entrañas del asunto, entonces. ¿Qué le ocurre exactamente a la mente humana frente a este vacío? Porque todos sabemos que un silencio incómodo tiene mucha fuerza, pero ¿por qué nos resulta tan insoportable callarnos? Pues para entender la mecánica de esto, el material original introduce un concepto brillante. Lo llaman la esquizofrenia de la negociación. ¿Esquizofrenia? Suena intenso. Lo es. A ver, cuando ves a dos personas discutiendo acaloradamente, desde fuera parece una simple conversación a dos bandas. Claro, uno habla y el otro escucha. O eso parece. Pero psicológicamente, en esa sala hay 4 voces operando a la vez. Cada persona está articulando sus palabras en voz alta, pero simultáneamente, cada uno está prestando muchísima más atención a la voz ensordecedora que tiene dentro de su propia cabeza. Ah, ya entiendo. Su propio monólogo. Exacto. Esa voz interna está a 1000 por hora, preparando la réplica, buscando la fisura en el argumento del otro, armando la siguiente estocada. En ese estado de saturación mental, la realidad es que nadie está escuchando a nadie. Es como intentar mantener una conversación profunda mientras tienes la radio encendida a todo volumen en 2 emisoras distintas que emiten a la vez. Magnífica analogía. El cerebro no procesa, solo reacciona al ruido. Entonces, ¿qué ocurre cuando una de esas emisoras, tu voz hacia el exterior, de repente se apaga por completo y le regalas a la otra persona un silencio denso? Lo que ocurre es que activas un resorte evolutivo y social poderosísimo. A nivel neurológico, el cerebro humano interpreta el silencio prolongado durante una interacción social directa como una anomalía grave. ¿Como una alerta, no? Sí, es una fricción. Hay una necesidad casi física codificada en nuestro ADN para mantener la cohesión de la tribu, de rellenar ese vacío y restaurar la normalidad. Así que la incomodidad crece exponencialmente por segundos. Madre mía. Se vuelve tan sofocante que obliga a la otra parte a empezar a hablar, simplemente para aliviar esa presión insoportable en su propio pecho. Y ahí es donde entra la magia negra de esta técnica, supongo. Porque al intentar llenar ese espacio a la desesperada, la gente pierde el filtro, ¿verdad? Exactamente. Al verse obligados a generar lenguaje hacia afuera para tapar el silencio, tienen que apagar temporalmente su propia voz interna estratégica. Claro, no pueden pensar y hablar a la vez en ese nivel de estrés. Eso es.
Y en ese esfuerzo torpe y precipitado por rellenar el hueco, a menudo terminan revelando verdades no planificadas o exponen motivaciones ocultas que querían mantener en secreto. Efectivamente. De forma sorprendente, empiezan a hacer concesiones que jamás habrían hecho si los hubieras presionado con argumentos lógicos. El vacío extrae la verdad con mucha más eficacia que cualquier interrogatorio policial. Pero a ver, aquí es donde a mí me surge una duda y necesito hacer un poco de abogada del diablo. Dispara. Si el silencio crea tantísima incomodidad, ¿no corremos el riesgo de parecer unos psicópatas y cargarnos la relación con la otra persona? Quiero decir, si alguien me aplica esa táctica a mí y me hace sentir acorralada en un rincón psicológico, mi instinto no es abrirme, mi instinto es cerrarme en banda y mandarle a paseo. Es una objeción fundamental, y tienes toda la razón. El silencio armado sin preparación es hostil. Vale, entonces hay truco. La clave maestra de todo esto es que el silencio jamás se aplica en el vacío emocional. El libro enfatiza hasta la saciedad la empatía táctica. Si en los minutos previos has validado las emociones de la otra persona, si le has demostrado que comprendes su visión del mundo, el silencio cambia de naturaleza. O sea que ya no parece un ataque. Exacto. Ya no se percibe como un muro de piedra o un interrogatorio de la Gestapo, sino como un colchón. Se convierte en un espacio seguro de escucha activa. El contexto relacional es lo que decide si tu pausa es una amenaza o una invitación. Vale, entiendo. Es el tono previo lo que desactiva las defensas. Entonces, asumiendo que el terreno emocional está bien preparado, hay que saber cuándo apretar el gatillo. Eso es crucial. Si disparas este amplificador de presión en el momento equivocado, desperdicias la bala. Claro, lo lógico sería pensar que usas el silencio cuando llevas la iniciativa, pero me sorprendió ver en los textos que hay momentos muy contraintuitivos donde es letal. Por ejemplo, justo después de lanzar una de esas preguntas abiertas que vos llama preguntas calibradas. Así es. Imagina que te exigen algo imposible en un plazo ridículo. En lugar de decir que es imposible, lanzas una pregunta calibrada con voz suave. Algo como, ¿cómo se supone que voy a hacer eso? Y ahí te callas. Tras soltar esa frase, la regla de oro, de platino y de diamante es esperar sin añadir ni una sola sílaba más. Porque si sigues hablando, les quitas de encima el problema, ¿no? Les liberas de la responsabilidad de pensar en la solución. Totalmente. Les devuelves el problema caliente y te apartas. Otro momento crítico, y este cuesta muchísima disciplina, es tras establecer una oferta o marcar un límite innegociable. Uf, ese debe ser difícil. Lo es. Si dices, no cedemos los derechos de propiedad intelectual de nuestro producto, tienes que poner un punto final físico y verbal. Morderte la lengua si hace falta. El error trágico, motivado siempre por nuestros nervios, es intentar justificar la postura inmediatamente después. Es que tiene todo el sentido. Si dices, no cedemos los derechos porque nuestra política corporativa no lo permite, le estás entregando a la otra persona el mapa exacto para destruir tu argumento. Le estás dando la munición. Claro, le estás diciendo, mi límite es este muro de papel llamado política corporativa. Si me traes un argumento mejor, lo atraviesas. El silencio puro, en cambio, es un muro de hormigón armado. Magnífica forma de verlo. La justificación invita al debate, mientras que el silencio proyecta una finalidad absoluta. Y hay más escenarios así. Sí. Otro escenario donde brilla es tras hacer un etiquetado, que es cuando identificas una emoción no verbalizada del otro. Le dices, parece que te preocupa profundamente cómo afectará este presupuesto tu equipo. Y de nuevo, cierras la boca. Exacto. Ese silencio es el que empuja a la otra persona a dar una respuesta expansiva y revelarte qué hay realmente debajo de esa preocupación inicial. Pero de todos los escenarios, el que de verdad me rompió los esquemas es usar el silencio después de recibir un no rotundo. Ah, el temido no. Es que si yo propongo algo y me sueltan un no tajante, mi primer instinto es... Es entrar en pánico, claro. O ponerte a la defensiva o rebajar tu oferta al instante. Exacto, ofrecer un descuento o intentar justificarme corriendo. Y eso es precisamente lo que hace el 99% de la gente. Confirmar su propia desesperación. Pero la experiencia en resolución de secuestros demuestra lo contrario. Cuando alguien te dice no, se siente seguro. Ha protegido su territorio. Vale, no lo había pensado así. Psicológicamente, decir no otorga una sensación inmediata de control. Si tú no atacas ese no, sino que lo absorbes con un silencio tranquilo, permites que esa sensación de control se asiente en la otra persona. Y al sentirse seguros y no amenazados, bajan la guardia. Exacto.
A menudo son ellos mismos los que, para romper la pausa incómoda, invitan a la colaboración o proponen una alternativa. Madre mía. Conocer toda esta teoría está muy bien cuando estamos sentados aquí tranquilamente, pero aguantar el tipo frente a otra persona, sintiendo cómo los segundos caen como losas, es otra historia. Es un deporte de riesgo psicológico, sí. ¿Cómo dominamos nuestro propio sistema 1, ese cerebro animal, emocional e impulsivo del que hablaba Daniel Kahneman, para no sabotearnos a nosotros mismos y arruinar el vacío? La directriz principal que se tatúa en la mente de los agentes en cuántico es esta: baja el ritmo. Bajar la velocidad. Intencionadamente. Tienes que bajar intencionadamente la velocidad de toda la interacción. La prisa es el disolvente universal de la confianza. En situaciones límite, opera un principio muy sencillo. Si el secuestrador está hablando, no está disparando. Así que la prisa nunca, jamás juega a tu favor. Claro, tiene lógica. Al ralentizar tu habla y tus reacciones, proyectas un campo de gravedad a tu alrededor. Transmites una confianza que desarma. Y aquí entra en juego lo que el material bautiza como la voz del locutor de radio de programa nocturno. Me encanta el concepto. Es fabuloso. Es ese tono carobardo, profundo, casi sedante, con una inflexión siempre descendente al terminar las frases. Esto conecta directamente con la regla del 7-38-55 del psicólogo Albert Mehrabian. Exacto. Esa regla nos advierte que, en la comunicación emocional, solo el 7% del impacto de tu mensaje proviene de las palabras literales. Un 7% es poquísimo. Es nada. El 38% recae en tu tono de voz y un aplastante 55% es determinado por tu lenguaje corporal y tus expresiones faciales. Por lo tanto, el silencio táctico no se hace solo cerrando la boca, se ejecuta con todo el cuerpo. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa físicamente en el cerebro humano para que la postura corporal cambie de forma tan drástica el significado de un silencio? Tiene todo que ver con nuestra biología evolutiva. Durante cientos de miles de años, antes de desarrollar un lenguaje complejo, nuestros antepasados sobrevivían leyendo intenciones en silencio. Claro, escaneando el entorno. Eso es. Cuando te quedas callado frente a alguien, su amígdala, que es la alarma de amenazas del cerebro, se enciende al instante. Empieza a escanear tu rostro y tu cuerpo a la velocidad de la luz, buscando microexpresiones de hostilidad. O sea que si cruzas los brazos o aprietas la mandíbula. El cerebro primitivo del otro interpreta ese silencio como el de un depredador acechando antes de saltar. Es una amenaza directa. Ah, claro. Y por eso un silencio tenso se siente literalmente peligroso en el cuerpo. Precisamente. Pero si mantienes un lenguaje corporal totalmente abierto, las palmas relajadas, y añades lo que vos llama una sonrisa consciente, estás hackeando su amígdala. Le dices que todo está bien. Le envías una señal biológica inconfundible. No hay peligro, este silencio no es el preámbulo de un ataque. Eso desactiva el circuito del miedo en la otra persona y evita que perciban tu pausa como una arrogancia o un desafío. Es como la postura de un maestro de artes marciales. Si te fijas, un verdadero maestro nunca adopta una guardia tensa o hiperagresiva frente a un novato. Para nada. Está relajado, plantado firmemente, respirando. Es la diferencia abismal entre el silencio incómodo y claustrofóbico que sufres en un ascensor con un desconocido y el silencio magnético de alguien que sabe exactamente lo que vale y no tiene prisa por convencerte de ello. Esa metáfora es perfecta. Tu cuerpo le está diciendo: tengo todo el tiempo del mundo para que proceses esto y encuentres tu propia respuesta. Pues para sacar esto de la teoría pura, pongámoslo a prueba bajo fuego real. Y digo bajo fuego en el sentido más literal posible. Hablemos de uno de los casos del FBI que recogen los documentos, el de Harlem. Uf, ese caso es un hito. Ponte en situación. Años 90. Un bloque de pisos en Harlem. Puerta blindada. Al otro lado, varios fugitivos armados hasta los dientes. Fuera, pasillos estrechos. Equipos SWAT sudando bajo el equipo táctico. Dedos en los gatillos. Una tensión insoportable. Es un escenario de pesadilla y un caso de estudio monumental. Lo estándar en esa época habría sido usar un megáfono, gritar exigencias, dar ultimátums en plan, tienen 5 minutos para salir con las manos en alto. Lo típico de las películas. Lo típico. Pero los negociadores aplicaron la doctrina pura. A través de la puerta, Voss usó su voz profunda de locutor nocturno y lanzó una etiqueta. Dijo: «Parece que no queréis salir. Parece que os preocupa que si abrís la puerta entremos a tiro limpio. Parece que no queréis volver a la cárcel». ¿Y después de decir eso? La nada absoluta. Mutismo. Madre mía.
Y cualquiera en esa situación habría empezado a prometer helicópteros y pizzas a los 5 minutos, al ver que nadie respondía al otro lado de la puerta. Pues ellos no aguantaron 5 minutos, aguantaron 6 horas. 6 horas. Se dice pronto. 6 horas de pausas gigantescas, manteniendo ese tono grave y una paciencia inhumana. Lanzando etiquetas esporádicas y volviendo a callar. ¡Qué barbaridad! La psicología detrás de esas horas de silencio fue devastadora para los fugitivos. Sin nada contra lo que reaccionar, sin amenazas que justificaran un tiroteo, su amígdala se fue apagando por simple agotamiento. Claro, no tenían con qué pelear. El resultado fue que horas después terminaron rindiéndose y saliendo pacíficamente. No se disparó ni una sola bala. El silencio desarmó el miedo. Es brutal. Aunque el material también es excepcionalmente honesto y muestra cuando las cosas salen mal. Hay otro caso con un secuestrador bancario, un tal Chris Watts. Sí, es un recordatorio de humildad tremendo. Nos demuestra que hasta los mejores del mundo pueden ser víctimas de la adrenalina. ¿Qué pasó ahí exactamente? Durante el asedio a ese banco, Voss estaba al teléfono y quiso usar la técnica del reflejo. El reflejo consiste en repetir las últimas palabras del otro para forzarle a explicarse más. El FBI tenía indicios de la identidad del asaltante, así que Voss preguntó, ¿eres Chris Watts? Directo al grano. Sí, pero claro, había vidas en juego, los nervios estaban a flor de piel. Déjame adivinar. ¿El secuestrador se asustó por la pregunta, hubo un silencio larguísimo y amenazó con disparar a un rehén? Pues la realidad fue mucho menos cinematográfica, pero mucho más instructiva para quienes nos escuchan. El que no soportó la presión fue el propio Voss. No me digas. Tal cual. Lanzó la pregunta, ¿eres Chris Watts? Y antes de que el asaltante pudiera siquiera registrar el impacto de que sabían su nombre, antes de procesar el shock, Voss volvió a hablar. Se pisoteó a sí mismo repitiendo la pregunta al instante. O sea que aniquiló su propio vacío. Lo fulminó. Como él mismo reflexiona, el reflejo es un hechizo que exige imperativamente un colchón de silencio para funcionar. Al hablar demasiado rápido y pisar la pausa, la mente del otro no tiene el espacio temporal necesario para sentir la sacudida de la pregunta. 1, 2, 3, 4. Si no ofreces ese espacio exacto, la técnica muere antes de nacer. Fíjate, esa pausa de 4 segundos que acabas de hacer ahora mismo ilustra a la perfección cómo el cerebro humano se queda suspendido, colgado, exigiendo una resolución. Es incómodo, ¿verdad? Muchísimo. Afortunadamente, quienes escuchan este análisis no se dedican a lidiar con atracadores de bancos atrincherados. Entonces, ¿cómo se traslada esta artillería psicológica pesada al mundo corporativo, a las oficinas, a nuestro día a día? El libro cuenta una anécdota fantástica sobre esto, ambientada en un curso de negociación avanzada para ejecutivos en la Universidad de Harvard. Ah, me encanta esta historia. Tienes por un lado a Voss, el policía de calle reconvertido en agente del FBI, y por otro a Andy, un estudiante brillante de MBA de Harvard. Andy venía armado hasta los dientes con todas las complejas teorías económicas de la Ivy League. Dominaba los SOPAs, los BATNAs. Frena un segundo porque yo no he pisado los pasillos de Harvard en mi vida. Y seguro que mucha de la gente que nos acompaña tampoco. ¿Qué son exactamente los SOPAs y los BATNAs? En un lenguaje que entendamos todos. Buena aclaración. Son acrónimos en inglés fundamentales en las escuelas de negocios. SOPA es la zona de posible acuerdo, el rango de precios donde ambas partes ganan. Vale, el margen de negociación de toda la vida. Exacto. Y BATNA es tu mejor alternativa a un acuerdo negociado, que básicamente es la jerga académica para definir cuál es tu plan B si la negociación se rompe. Vamos, lo que haces si te levantas de la mesa y te vas. Eso es, Andy tenía todas estas matemáticas perfectamente calculadas en su cabeza. Vale, entonces el estudiante llega con sus hojas de cálculo y su lógica aplastante. ¿Y qué hace el ex policía? Pues Andy lanzaba ofertas racionales sólidamente fundamentadas en la lógica financiera, y Voss ignoró todas las teorías matemáticas. Ante cada propuesta de Andy, Voss simplemente ladeaba la cabeza y preguntaba con voz suave, ¿cómo se supone que voy a hacer eso? Y ya está. Y acto seguido, cerraba la boca y se quedaba mirando a Andy en silencio. Y el estudiante, al ver que su fórmula matemática perfecta choca contra un muro de silencio, empieza a competir contra sí mismo, ¿verdad? Se pone nervioso y ofrece más dinero solo para llenar el vacío de la sala. Exactamente eso. Andy estaba programado por el sistema académico para llenar los huecos con contraargumentos. Al encontrarse con la nada, la presión psicológica le hizo dudar de sus propios números. Empezó a argumentar consigo mismo en voz alta, justificando cada nueva concesión que él mismo se aplicaba. ¡Qué locura! Hasta que terminó exprimiendo todo su presupuesto disponible.
Voss se llevó hasta el último centavo sin haber formulado ni un solo argumento lógico a su favor. Una victoria absoluta por desgaste silencioso. De ahí se extrae una de las recomendaciones más prácticas, algo que se puede empezar a aplicar desde esta misma tarde. La regla de los segundos. Sí, una regla fundamental. La directriz estricta es obligarse a aguantar el silencio al menos 4 o 5 segundos completos, contándolos mentalmente, uno por uno. 1001, 1002. 1003 se hace eterno, ¿eh? Se hace agónico. Pero esos 5 segundos, después de usar un reflejo o lanzar una pregunta crítica, son vitales. Aunque internamente te parezcan una agonía interminable, son simplemente el tiempo biológico de procesamiento que necesita el cerebro de la otra persona. Para recibir el impacto. Exacto, para organizar sus ideas y sentir el impulso irresistible de llenar el vacío. Si bajamos esto a la trinchera del día a día, las aplicaciones son infinitas. En ventas, por ejemplo, presentas el precio final de tu producto, pones la cifra sobre la mesa y te callas. Cuentas hasta 5. Prohibido soltar el típico, bueno, podemos ajustar el coste sí. Eso anula la técnica por completo. Liderazgo pasa igual. Le pides a tu equipo un compromiso para un proyecto difícil, haces la petición concreta y silencio. Dejas que la carga de la responsabilidad recaiga sobre sus hombros. O revisando un contrato, si rechazas una cláusula inaceptable, dices, no puedo firmar esto. Y no añades ninguna excusa. Lo has resumido perfectamente. El silencio no es una técnica que deba usarse de forma aislada. Es devastador por sí mismo, pero su verdadero potencial, como demuestran todos estos casos, es que actúa como el pegamento estructural que une el resto de habilidades del FBI. Es un amplificador universal. ¿Y cómo encaja entonces en una secuencia dinámica? ¿Cuál es el combo perfecto para desarmar mentalmente a la otra parte? El ritmo táctico ideal fluye de la siguiente manera. Primero, preparas el terreno y lanzas una pregunta calibrada o una etiqueta. ¿Vale? Segundo, aplicas el silencio de 5 segundos para que impacte. Tercero, cuando la otra persona irremediablemente hable para rellenar el hueco, escuchas atentamente y utilizas un reflejo, repitiendo sus 3 últimas palabras clave. ¿Y cuarto? Inmediatamente después del reflejo, de nuevo silencio. Es una espiral continua que arrastra a tu interlocutor a explorar profundidades de su propia mente a las que no habría llegado por sí solo. Hay una metáfora sobre esto que me parece preciosa. Se compara el uso de estas herramientas con tocar en una banda de jazz. Ah, sí, la analogía musical. En la música, el silencio no es simplemente la ausencia de sonido, es el compás fundamental que estructura la melodía. Es el espacio que hace que las notas del saxofón, que aquí sería el reflejo verbal, o las notas graves del contrabajo, que serían la etiqueta emocional, adquieran sentido, peso y resonancia. Qué bien tirado. Sin ese silencio que separe las acciones, todo es ruido atropellado y ansioso. Con el ritmo correcto consigues silenciar por fin esa voz esquizofrénica que resonaba en la cabeza del otro. Esa es la esencia de todo este material. Cuando orquestas la empatía, el etiquetado, las preguntas y el reflejo, y separas cada movimiento con silencios intencionados y seguros, logras el mayor truco de ilusionismo posible. Haces que el interlocutor sienta que tiene el control total y absoluto de la conversación, cuando la realidad innegable es que la dinámica está siendo dirigida, paso a paso, por quien sabe escuchar y tiene la disciplina de callar. Creo que hemos cumplido la misión principal que teníamos. Hemos dinamitado por completo ese mito tan tóxico y agotador de que para tener poder hay que inundar la sala de palabras y avasallar al contrario. Totalmente dinamitado. El control real, la autoridad genuina, reside en quien domina el arte supremo de aguantar la incomodidad del vacío. Y para que este conocimiento no se quede en mera teoría para quienes nos escuchan, vamos a transformarlo en acción. El reto para esta semana es elegir 3 conversaciones que sean genuinamente importantes. Nada trivial. 3 conversaciones clave. Exacto. Y en esas interacciones, justo después de plantear una pregunta crucial, establecer un límite o presentar una tarifa, el ejercicio es contar mentalmente hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sin importar lo profundamente extraño, violento o antinatural que parezca. El objetivo es resistir el impulso de socorrer al otro con palabras y dejar que sea quien mueva la siguiente ficha. Va a ser un experimento sociológico fascinante ver cómo los demás tropiezan intentando rellenar ese espacio. Así cerramos este análisis, pero dejamos la puerta entreabierta hacia algo aún más grande. Que hay ganas de más, seguro. Siempre.
Ahora que el arte del silencio y la paciencia está sobre la mesa, la próxima vez nos sumergiremos de lleno en el concepto del cisne negro. Analizaremos ese minúsculo, oculto y aparentemente irracional fragmento de información que tiene la capacidad nuclear de hacer saltar por los aires cualquier negociación y cambiar las reglas del juego de forma irreversible. Un tema espectacular. Podríamos empezar a entenderlo como un espejo. Cuando te quedas en silencio absoluto, plantada con calma frente a alguien, lo que esa persona ve reflejado en ese vacío no son tus argumentos, son sus propias inseguridades, sus dudas ocultas y la fragilidad de su propia postura. Y a veces, obligar a alguien a mirarse en ese espejo es, sin lugar a dudas, la estrategia más implacable de todas.